Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un reciclado y recuperar unos aretes de estos. Estos están muy viejitos, le está saliendo un poco dorado. Bueno, tampoco valen mucho, pero los podemos reciclar y quedar con una cosa nueva. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un poco de tela, en este caso. Vamos a utilizar unas agujas para coser, un poco de pegamento, silicona fría, para pegar después al arete. Vamos a necesitar de 1 metro, regla y bolígrafos. ¿Te apuntas? Vámonos. Lo primero que tenemos que hacer es pues medir cuánto va el aro. Tenemos que medir desde aquí, justo porque esta parte entra en la oreja, ¿veis? Desde aquí hasta aquí. Y lo medimos con 1 metro. A ver, así, más o menos. Ahí, ahí. Y a ver. Pues tenemos 9 centímetros. Vamos a tener que, tenemos 9 de todo el aro alrededor, 9 centímetros. Entonces vamos a hacer como el doble para que quede algo fruncida la tela, ¿no? Haciendo así unos volantitos, ¿veis? Entonces tenemos que hacer un rectángulo que en lugar de 9 tenga 18, y luego, como lo vamos a doblar al medio, pues y con la costura, pues yo diría, vamos a ver, 5 centímetros quedaba 2,5, 2,5 a partir de aquí, bueno, pero con la costura le tenemos que dar uno más. Yo pondría 7 centímetros. Y luego lo recortamos, lo doblamos y lo cosemos. ¿De acuerdo? De 9 centímetros que tiene desde aquí hasta aquí, todo en su perímetro, le vamos a colocar el doble y le vamos a dar una altura al rectángulo de 7, porque eso nos va a dar 3,5, más o menos, menos costuras, 3, 2,5 más o menos nos va a dar. Venga, manos a la obra. Cogemos la telita. Yo escogí esta porque era una que tenía. Cogemos la telita, vemos si nos da aquí los 18. Pues mira, justito. Le hacemos una línea para guiarnos. Mira, aquí tanto da si utilizamos un bolígrafo normal, si uno de este es borrable, porque la verdad, como lo vamos a coser y queda para adentro y que va a quedar pegado, pues no hay problema. Pues aquí tenemos. Ahora nos queda de esta rayita, que casi no se nota, caramba, casi no se nota. Vamos a ponerla, esto solo para que la medida quede bien, porque a veces la tela no está pues súper derechita, ¿no? Entonces le hacemos a partir de aquí una rayita y le hacemos 7, que era lo que habíamos dicho. Pues 7, bueno, ya podemos hacer los 14, porque vamos a tener que hacer 2, ¿no?
Entonces hacemos aquí 7, 7 y 7 y seguimos. Ahí 7, 7 y 14 y ya está. Y con esto creo que ya nos va a dar para hacerlo. A ver. A cortar. Ya tenemos los dos trocitos de 18, como habíamos dicho, de 18 por 7. Ahora los doblamos al medio, que quede la parte de la telita, el derecho, para adentro, porque luego le vamos a dar la vuelta. Y aquí lo vamos a agarrar con alfileres para darle unas puntaditas. Este también es reciclado, ¿eh? Es una tapa de un frasquito que por abajo tiene imán. A ver si esto... ¡Oh! ¿Ve? Y al otro hacemos lo mismo. Doblamos al medio el derecho de la tela que quede para adentro, para luego dar la vuelta, y con unos alfileres lo vamos a agarrar así. Así. Y acá. Ahora, dos formas de coserlo. Si tenéis máquina, lo metéis a máquina y lo coséis. Si no tenéis máquina, aguja y a coser. Yo, para ir un poquito más rápido, me voy a máquina, ¿vale? Nos vemos. Bueno, ya de vuelta. Aquí estoy. Y aquí está. Mira, no cambié ni siquiera de hilo. El que estaba, el que fue utilizado, no cambié. Ahora nos queda dar la vuelta a este, ¿vale? A ver si tengo por aquí algo para ayudar. Bueno, ahora, ¿qué nos toca hacer? Lo primero, meter un poquito para adentro, aquí, en esta parte de aquí que no está rematado, le metemos un poquito para adentro, ahí, para que quede sin deshilachar. ¿De acuerdo? Ahí. Así. Bueno. Y ahora lo vamos a planchar. No miréis esto, que de las entretelas me ha quedado ya hecho polvo. A ver,
ya lo tenía calentando. Lo planchamos ahí por la costura. Para que nos sea más fácil. Ahora aquí vamos a tener que meter también para adentro y vamos ayudados por el alfiler. Ahí para adentro un poquito. Pues nada, ahora que ya tenemos esto, lo vamos a tener que colocar quedando la costura para la parte de adentro del arito, y sin pinchar la telita, con paciencia lo vamos metiendo. Estando todo metido, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno. Acá. Ahí. Y acá. Con una pincita lo agarramos. Para que no salga. ¿Dónde está la costura? La costura está aquí. Perfecto. Pues ahora miramos si hay que cortar o no hay que cortar. Imaginaros, ahora después de ver decimos, pues esto queda así un poco demasiado saleroso, ¿no? Demasiado. Pues entonces lo que hacemos es cortar un poquito ahora, ¿vale? Y ya le cortamos igual al otro. Pero yo pienso, ¿dónde vas? Yo pienso que puede quedar mono porque la telita es bien finita. Yo pienso que sí, mirad, yo pienso que sí. Va a quedar mono, ¿Veis? Esto es el test. Queda monísimo. Luego ya al pegar ya vais a ver que se comporta de otra forma. ¿Veis? Pero yo creo que queda una monada. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a pegar. Lo sacamos de nuevo. Y le vamos a colocar aquí por la parte de adentro un poquito de esta silicona fría. Si no tenéis de esta silicona, pues el pegamento de toda la vida. El y medio, un pegamento que dé para tela, y que no manche. Le ponemos hasta mitad y ahora con cuidadito, mirando dónde está la costura, que está ahí, justo ahí, vamos llevando la telita hasta su sitio, acá, y ya la agarramos por acá, por la costurita. Tiramos de la tela y agarramos por la costurita. Este pegamento de silicona frío
lo que tiene de bueno es que da para pegar y despegar alguna vez, porque tarda un poquito en secar. Entonces me gusta trabajar con él en esto porque le vas haciendo tú el fruncido conforme te parezca y vaya apareciendo la tela. Ahí. Y ahí. Y ahí. Ahora ya no tenemos pegamento. Esta parte ya no tiene pegamento, entonces lo que vamos a hacer es tirar todo para atrás, y colocar pegamento. Ahí. A veces estoy haciéndome, se me va la idea y aquí lo prendemos, justo aquí. Lo demás estirando. Lo importante es que termine bien estas partes. Mira, este ya saliendo del estirón que le di, ya está, adentro, ya está. Y ahora lo vamos a estirar para que pegue. ¿Veis? Ahí. Así. ¿De acuerdo? Así. Ahora lo podéis dejar así o se puede abrir por el medio y abrir así por el medio y pegarlo aquí. Le damos acá y acá. ¿Veis? Y hacemos un rematito bien chulo. Yo creo que queda bien. Pues nada, un poquito de silicona fría y para acá, así. Del otro lado un poquito de silicona fría y para acá. ¿Veis? Y ya queda un rematito más bonito. Aquí le damos para que quede bien. Así. Luego le damos un poquito más de plancha al final. Y aquí delante, porque este es la agujita esta del pendiente, este es el que va adelante, pues tenemos que esmerarnos más en la forma como vamos a rematar. Entonces yo creo que quedará igual de bien así, efectivamente. ¿Ves? Así. Ahora, para que remate bien, pues le ponemos una pincita mientras estamos con el otro. ¿De acuerdo? Como podéis ver, ya tengo aquí los dos. A tapar la silicona, guardar las partes que ya no importan. Ya saqué este para ver y ya está sequito. Y ahora toca darle aquí un poco de plancha, solo para terminar. Pero ya veis, queda una monada. Una monada, ¿eh? Y esta parte que hemos rematado al medio y al medio, queda francamente bien. Este fue el que terminé de hacer. Hombre, totalmente iguales no van a quedar. Primero, por la tela. Segundo, porque es un trabajo manual. Porque es un trabajo manual.
y todo lo que es manual es manual. Os explico con una hojita mejor, creo yo. Teníamos así la tela, ¿no? Y por aquí iba el arito. A ver si acierto. Por aquí estaba el arito. Esta parte que estaba planchada, la doblamos. A ver, con la tela va mejor, la verdad. La doblamos así, que coincida donde estaba planchada con la parte esta, y la volvemos a doblar y a pegar. A ver. Y lo vamos a planchar aquí, solo un poquito, porque de los estirones que le dimos, pues quedó menos. Mirad, ¿veis? Aquí está. A ver, que los ponga del derecho. Una monada, ¿eh? Pero como digo, para gustos hay colores y os puede gustar la tela o no. Yo creo que esta va bien porque da con vaquero, da con rosa, azul, amarillo, negro, blanco, y ya está. Y queda así, queda una monada, ¿eh? Al fin y al cabo, esto tenía más o menos de diámetro 3, quedó con 5, ¿eh? Pero queda muy mono. A mí me gusta. Bueno, pues por hoy es todo. Espero que os guste o que os haya gustado, y pensar, nada se pierde, todo se puede aprovechar, todo se puede hacer, y con un poquito de maña y muy poco material, como habéis visto. Y lo más difícil, la verdad, dar la vuelta al tubito. Pues nada, me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao.